Todo comienza con un llamado. Una decisión valiente de dejarlo conocido. El viaje inicia con corazón listo para servir. Porque servir es iluminar. Porque servir Es iluminar. En cada lugar, una oportunidad. De descubrir que el amor de Dios no tiene fronteras. Hoy, Go and Light Up. bienvenidos a Go and Light Up, un podcast del 7º Congreso I Will Go del Servicio Voluntario Adventista en Sudamérica. Aquí compartimos historias reales de quienes eligieron vivir con propósito. Hoy viajamos a un lugar de paisajes inmensos, Asia Central. Un lugar donde la tradición y la modernidad conviven y donde una voluntaria llevó luz a través de la educación. Soy Eli y hoy nos acompaña Darinka Vélez, quien dejó su hogar para enseñar en un contexto cultural muy diferente al que ella acostumbraba en el corazón de Asia Central. Darinka, bienvenida. Estamos muy contentos de que estés aquí. Queremos comenzar esta historia poco a poco, ya que nosotros aquí en este podcast hacemos la comparación del proceso de una creación de una vela con el proceso de formación de un voluntario. Es por eso que queremos partir de la base, del inicio. ¿Cuándo sentiste por primera vez ese deseo de salir y ser luz en otro lugar? Yo diría que fue cuando fui al Congreso Nacional de Jóvenes en Pucón y descubrí que la iglesia tenía un servicio de voluntariado. Bien, ¿y qué sentiste en ese momento? ¿Quizá algún testimonio o un tema que quizá te impactó? Mira, yo creo que sí, porque en realidad no sabía que la iglesia tenía un programa de voluntariado. Yo ya hacía voluntariado, pero fuera de la iglesia. Entonces cuando lo descubrí fue como que, sí, quiero mucho hacer esto. Súper bien. Dari, a veces este deseo nace, como te comentaba, de un testimonio, de un, no sé, en un campamento de jóvenes, en un congreso, como tú nos comentabas. Después de esto, ¿cuál fue la base que tú sientes en el que te puso el Señor para decirte aquí es y aquí tienes que ir? Yo creo que todo partió con mi hermano mayor. Él nos llevaba a Conquistadores, a mi hermana y a mí, cuando éramos pequeñitas. Entonces, creo que todos, bueno, los que fuimos adventistas en realidad, no sabemos la ley del Conquistador y el último punto, que es como el que uno grita con más emoción, que es Ir donde Dios me mande. Ajá, ir donde Dios me mande. Entonces, cuando descubrí el servicio voluntario, dije, todo tiene sentido y me gustó muchísimo en realidad. Empecé a investigar y dije, sí, yo quiero ser parte de esto. Increíble como los otros ministerios siempre nos llevan Ajá, sí, al final. Todo se une, todo se une. Sí, todo se une. Bueno, Dari, vamos pasando poco a poco las fases de este proceso de la vela y llegamos al derretimiento, donde es un proceso en donde se toma la decisión, donde ya empieza a tomar un poco de forma, el primer paso. La emoción, claro. Pero detrás de cada sí, de cada decisión hay desafíos, quizá personales, tu familia. Y aquí tenemos una pequeña dinámica con 4 palabras en las que nos gustaría que tú puedas representar cómo fue tu proceso previo al viaje. O sea, ya estabas con la decisión tomada, ya ibas a viajar, pero ¿qué era lo que sentías? Aquí tenemos las palabras temor, confianza, ansiedad y expectativa. Ok, ¿la puedo tomar? Sí, por supuesto. Ok. Yo creo que sería... No, esta. Confianza. Sí, confianza. Porque en realidad estaba plenamente como confiada, segura de que era lo que Dios quería, porque busqué otros voluntariados fuera de la iglesia. Obviamente mis papás me dijeron, no, olvídalo, y creo que a cualquiera se lo dirían, pero cuando descubrí el servicio voluntario que tiene forma, tiene estructura, hay un seguro de viajes, la iglesia te está protegiendo, está invirtiendo en ti, dije, no. Te acompaña también. Ajá, te acompaña a la distancia también. Entonces eso me dio mucha confianza. Y yo amaba mucho el Club de Conquistadores. Me encantaba, fui directora incluso, pero cuando descubrí el servicio voluntario adventista, me gustó más que Conquistadores. Entonces dije, bueno, no necesito más señales. Súper, Dari. Cuéntanos, igual, este lugar era muy diferente al que tú estabas acostumbrada. Sí, lo era. Lo sigue siendo, Lo sigue obviamente. siendo, claro. Porque todavía es ahí. Sí, es muy diferente porque es una cultura asiática, en su mayoría musulmana, y es muy diferente una mujer musulmana a una mujer latinoamericana o hispana.
Por ejemplo, la forma de vestir, la forma de hablar, quizás más educación que podría tener, quizás no siempre, pero nosotros como mujeres acá tenemos un poquito más de acceso a educación. Allá no es tanto. Entonces, ese contraste era como que, como un Entonces, choque esto de se cierta podría forma. decir que, bueno, te viste enfrentada a un clima diferente, inviernos largos, Fríos. claro, una mezcla de idiomas, y estabas ahí, ya habías llegado al lugar, estabas en Asia Central, y estas fueron las cosas que más te impactaron, o quizá encontraste otras en el camino que sentiste que fueron mucho más impactantes. Mira, yo creo que es la montaña rusa de la que habla el libro Pasaporte para la Misión. Pasaporte para la misión. Para que lo lean. Hay que leerlo. Muy importante. Porque al final todo es maravilloso, todo es sorpresa, todo es súper chévere, genial, pero luego empiezas a ver que no es tan genial como tú lo piensas, que en realidad es complejo, que va a ser duro. Por ejemplo, las mujeres allá más tradicionales están con su hijab, con su pañuelo, quizás su forma de ser es un poco distinta, entonces, y el idioma, porque allá hablan 2 idiomas y a veces los combinan. Entonces, imagínate, si el primer idioma ya es complejo, imagínate combinado. Entonces, esas cosas como que me hicieron aterrizar un poquito y decir, ok, llegué y tengo que seguir. Pueden pasar muchas cosas, pero hay que seguir. Por algo decidí ser parte del servicio voluntario dentista. Si bien también tomar la decisión tiene dificultades, pero estar allá también y hay que enfrentarla. Así es. Mira, uno diría, ok, qué chévere ser voluntario, viajar, conocer otros lugares, probar otras comidas, tener amigos, espectacular, y lo es. O sea, uno disfruta Por muchísimo, supuesto. claro que sí, pero hay una parte de la cual no todos hablan porque no es algo tan lindo de hablar, es la parte dura. Es cuando estás lejos de tu familia, es cuando muere alguien, un familiar, un cercano, es cuando acaban una relación amorosa o amistad o familiar. Es cuando la ansiedad te ataca, es cuando te encuentras solo en alguna situación que te provoca mucha inseguridad y todo eso uno lo puede superar y lo va a superar. Por algo Dios permite que nosotros vayamos como voluntarios. Finalmente, Pero es durísimo, sí. sí, finalmente esas cosas que tú mencionas a la distancia son peor, se viven de una manera mucho más fuerte, más Sí. intensa. Y también tiene que ver mucho tu red de apoyo allá. Si estás solito, si de repente una familia te acoge, si hay un grupo de voluntarios y todo se hace más llevadero. Entonces, hay cosas durísimas, hay cosas hermosas, ves milagros que tú dirías, esto no puede ser, lo ves, lo vives. Entonces, yo creo que es muy necesario contarlo y decir, es espectacular, pero también te va a costar. Claro. Qué bueno que mencionas, Dari, lo de la red de apoyo, que es fundamental. Cuéntanos un poco quiénes fueron tu red de apoyo o con quién sentiste tú que tenías el apoyo cuando estabas allá en este lugar. Mi red de apoyo, en primer lugar, fue mi amiga, mi ñaña, que yo le digo, Lili. Dios nos dio el privilegio de ir juntas. No todos los amigos pueden ir juntos a hacer algún voluntariado, pero Dios, en su infinito amor, nos concedió eso. Y nos ayudó muchísimo porque en primer lugar el viaje duraría 1 día y medio, duró 4 días, pasaron muchas cositas entre medio, bastante intenso, de repente peligroso, de repente había un huracán, de repente no nos querían dejar tomar el siguiente avión, la policía nos detuvo, entonces todo eso creo que sola me hubiera costado más y quizás no lo hubiera hecho, pero tener a Lili al lado era, no estoy sola y voy con ella, entonces todo va a estar bien, porque a Lili la conocí siendo voluntaria en Ecuador, entonces ya sabíamos cómo era, solo que acá era muchísimo más extremo, entonces tener una amiga o un grupo de amigos, incluso estando en Asia, habían otras 2 chicas que eran voluntarias que también nos hicimos muy amigas, entonces si quizás ese grupo no hubiera estado, hubiera sido más duro, quizás no hubiéramos retornado al país, quizás no hubiéramos aguantado. Entonces, tener eso y el apoyo de la familia y primero y aparte de todo eso, la confianza en Dios, ahí sí puedes, si no, se hace muy complejo. Claro que sí. Y bueno, también mucha oración. Sabemos que la red de apoyo fundamental de un voluntario Claramente es es la el oración. Señor, la oración, Sí. la comunión con el Señor. Ujú. Dari, tú fuiste de voluntaria como maestra, ¿cierto? Como docente. Sí, Cuéntanos profesora. un poco, sabemos que esto no siempre se mide en notas, en evaluaciones, quizás las clases solamente, sino que a veces logramos ver cómo impactamos en las personas que están ahí.
con una sonrisa, un alumno que quizá antes no hablaba tanto y después contigo tomó confianza, que antes era tímido, o quizá una alumna que antes se veía como un poco deprimida y después como que recobró vida. Queremos que nos puedas compartir alguna historia, un testimonio, algún momento que te impactó, pero que te diste cuenta que estabas compartiendo la luz de Jesús con tus estudiantes. Ok. Yo creo que donde más fue el desafío y lo que más era difícil para mis alumnos era que ellos tenían mucha presión de parte de sus escuelas, las escuelas que pertenecen al gobierno, porque ellos, por ejemplo, deben salir del colegio, digo, hablando 3 o 4 idiomas. Wow. Entonces es bastante. Aparte de eso, tienes matemática, tienes las otras actividades extracurriculares. Se espera que un alumno egrese súper bien y a los 21 o 22 ya esté casado con una profesión, al menos un hijo. Entonces eso en este lado del mundo no es así. Entonces ellos veían algo diferente y yo creo que la directora de ese lugar veía algo diferente. Porque, por ejemplo, una vez se me ocurrió hacer una fiesta de cumpleaños, porque bastantes chicos estaban de cumpleaños. Entonces le dije, miren, yo les traigo el pastel y entre todos traemos las cosas y yo pido la autorización y lo hacemos. ¿Vale? Vale, me dijeron. En otro idioma que ni me acuerdo ya cómo se dice. Muy difícil. Pero estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo y era lo importante. Entonces eso le llamó tanto la atención a la profesora que quedó así como que, ¿por qué? Yo le digo, porque están de cumpleaños, no va a tomar más de 15 minutos, la clase va a seguir, me dio permiso, todo bien. Entonces yo creo que eso era lo diferente y los chicos se sentían bien. Tenía otra alumna que tenía problemas de frustración muy graves, diría yo, porque si ella no entendía algo, ella se azotaba la cabeza en la mesa o en la pared, pero no era capaz de decirme por qué se sentía así. Aparte que no hablaba bien inglés, tampoco español, y yo no hablaba su idioma, entonces se tornaba una situación súper estresante para mí, que yo oraba mucho antes de hacer esa clase porque sabía que algo podía pasar. Entonces, cuando yo ya estaba terminando mi proyecto, le comenté a la mamita que yo me devolvía y que no iba a volver el próximo año. Me dijo, está bien, no pasa nada. Yo le dije, no le quiero decir a la chica, casi digo el nombre, a la chica, porque no quiero que llore nuevamente. Y me dijo, ok, súper bien. Entonces llegó el último día y le dije, mira, yo, hasta acá llegamos con la clase. Sí, me dice ella, pero vuelves. Y le digo, no. Me dijo, ¿vuelves en agosto? No, le digo, no vuelvo porque yo ya me voy a mi país. Ellos sabían que yo era de otro continente y se puso a llorar. No, Dije, ay, no. pobrecita. Mal, y dije, aquí vamos de nuevo, ¿qué voy a hacer? Llamé a la mamá y la mamá recuerdo que llegó con un regalito para mí. Y yo le expliqué a la chica que yo me tenía que ir, no iba a poder volver. Entonces la mamita me explicó que en realidad ella ya no lloraba de frustración, lloraba de pena porque no me iba a volver a ver. Entonces yo estresadísima pensando en la clase y en realidad había un vínculo, había cariño. Y hasta el día de hoy hablo con la chiquitita. Y hace como un año atrás me mandó un mensaje, porque ella está más grandecita, está en Instagram, y me comentó que me pidió perdón por llorar tanto y eso le pasaba porque ella tenía mucha presión de sus padres y en el colegio. Entonces no sabía cómo sacar eso afuera quizás y me dijo que hasta el día de hoy ella me busca en los demás profesores que ha tenido. Entonces, da emoción porque yo lo veía como algo tan frustrante y en realidad para ella no era así. Entonces uno no se da cuenta de eso hasta después. Y a lo mejor ella quizás no me lo hubiera dicho y pasaron muchos años hasta que me lo dijo. Entonces el trabajo que uno hace, aunque no vea resultados de inmediato, aunque sienta que no está funcionando, aunque parezca que no va bien, en realidad sí va bien y la semillita está y en algún momento va a crecer. Claro que sí, y no solamente una ayuda para ti, sino que ahí tú dices así como realmente valió la pena, realmente todo O quizá... valió la alegría. O valió, claro, Ajá. todo quizá el proceso que tuvieron que vivir, después ver los resultados, los frutos que el Señor hace a través de nuestras acciones, yo creo que es maravilloso. Es muy bonito. Por eso es tan importante que más y que todos lo puedan vivir, que puedan ser en algún momento de su vida voluntarios. Todos podemos llegar a impactar una vida como tú llegaste a la de tus alumnos. Dari, ¿cómo podrías resumir quizá tu experiencia como voluntaria en una frase, un versículo o algo que te impactó en tu corazón, que fue tu apoyo también durante tu voluntariado? Mira, si fuera una palabra, yo diría adelante,
porque nuestro coordinador allá de CBA lo usaba muchísimo. De repente teníamos que ir a algún lugar, no sabíamos la dirección y él decía, siempre adelante, siempre adelante. Y se nos quedó muchísimo. Incluso con Lili, cuando tuvimos tantos problemillas en el aeropuerto, me decía, no, hay que seguir adelante. Entonces, sin querer, esa palabra se convirtió en algo que nos daba mucha tranquilidad. Y si nosotros vamos a Hebreos, que me acuerdo que mi papá me leyó este versículo cuando ya estaba pronto a viajar, el versículo, no me recuerdo bien qué número es, pero habla de cuando Abraham siguió adelante sin saber a dónde ir, como viendo el invisible. Entonces todo se conectó y todo tuvo más sentido aún del que ya tenía, de lo feliz que estábamos haciendo allá el voluntariado. Entonces, adelante sería la palabra que yo dejaría. Excelente. Seguir adelante y al final todo eso lo va uniendo el Señor. Todos los caminos los va uniendo Él. Dari, muchas gracias por acompañarnos, por contar tu experiencia, porque de verdad es una historia maravillosa y estamos muy Muchas contentos gracias. porque sin duda a través de la pantalla va a haber alguien que este testimonio le va a impactar y va a hacer que tome la decisión para irse de voluntaria. Y a ti que estás del otro lado, sigue descubriendo historias como la de Darinka aquí en Go and Light Up. Síguenos en Instagram, IWillGoOficial con doble O, y recuerda, no todas las luces nacen del fuego. Algunas nacen en las frías estepas de Asia Central.